El siglo de las luces, autor Alejo Carpentier, capítulo 17. La máquina permanecía enfundada en la proa, reducida a un plano horizontal y otro vertical, escueta como figura de teorema, cuando la escuadra entró de lleno en los mares del calor, afirmándose la cercanía de las tierras en una presencia de troncos arrastrados por las corrientes, de raíces de bambúes, ramas de mangle, hojas de cocoteros que flotaban sobre las aguas claro verdecidas. Aquí, allá, por los fondos arenosos. Nuevamente se hacía posible un encuentro con navíos británicos y el desconocimiento de lo que hubiera podido ocurrir en la Guadalupe desde las últimas noticias recibidas al zarpar tenía a todo el mundo en un estado de expectación que cada singladura, sin peripecias, no venía sino a acrecer. Si no se podía desembarcar en la Guadalupe, las naves seguirían hasta Saint-Domingue, pero los ingleses también podían haberse apoderado de Saint-Domingue. En tal caso, Chrétien y Victor Hughes tratarían de alcanzar por cualquier rumbo las costas de los Estados Unidos, acogiéndose al amparo de la nación amiga. Esteban, enojado consigo mismo, casi asqueado de lo que consideraba en frío como una muestra de egoísmo inadmisible, no podía impedir que el corazón se le quedara en suspenso cuando se hablaba de la posibilidad de que la escuadra fuese a parar a Baltimore o a New York. Aquello significaba el fin de una aventura que ya se le alargaba de modo absurdo, inútil. Ya en la Armada Francesa pediría su libertad o se la tomaría, que era lo mismo, regresando cargado de historia y de historias, a donde lo escucharían con asombro, como se escucha al peregrino que regresa de santos lugares. Fallida en acción, aunque no en experiencia cobrada, su primera salida al gran ruedo del mundo equivalía a una iniciación precursora de futuras empresas. Por lo pronto, había que hacer algo que diese un significado a su existencia. Tenía deseos de escribir, de llegar por medio de la escritura y de las disciplinas que impone a las conclusiones que acaso pudieran derivarse de lo visto. No acababa de definir lo que sería ese trabajo. Algo importante, en todo caso, algo necesitado por la época, algo que acaso disgustaría mucho a Victor Hughes y se gozaba en pensarlo. ¿Acaso una nueva teoría del Estado? ¿Acaso una revisión del espíritu de las leyes? ¿Acaso un estudio sobre los errores de la revolución? Lo mismo que escribiría un cochino emigrado, se dijo, abandonando el proyecto de antemano. En aquellos últimos años Esteban había asistido al desarrollo en sí mismo de una propensión crítica, enojosa, a veces por cuanto le vedaba el goce de ciertos entusiasmos inmediatos, compartidos por los más, que se negaba a dejarse llevar por un criterio generalizado. Cuando la revolución le era presentada como un acontecimiento sublime, sin taras ni fallas, la revolución se le hacía vulnerable y torcida, pero ante un monárquico la hubiera defendido con los mismos argumentos que lo exasperaban cuando salían de boca de un Collot de Bois. Aborrecía la desaforada demagogia del Père Duchesne, tanto como las monsergas apocalípticas de los emigrados. Se sentía cura frente a los anticuras, anticura frente a los curas, monárquico cuando le decían que todos los reyes, un James de Escocia, un Enrique IV, un Carlos de Suecia, dígame usted, habían sido unos degenerados. Antimonárquico, cuando oía alabar a ciertos Borbones de España, soy un discutidor, admitía, recordando lo que Victor Hughes le había dicho unos días antes, pero discutidor conmigo mismo, que es peor, enterado por los Loeuillet, que poco a poco se habían soltado la lengua. El terror desatado por el acusador público en Roquefort lo contemplaba con una mezcla de despecho y de malestar, de blandura y de envidia. Despecho por verse excluido de su ámbito. Malestar desde que sabía de sus ensañamientos en el tribunal. Blandura casi femenina al agradecer de antemano cualquier muestra de amistad que hubiera consentido en darle. Envidia por la posesión de un decreto que iba a conferir una dimensión histórica a ese hijo de panadero nacido entre hornos y artesas. Esteban pasaba días dialogando dentro de sí mismo con un Víctor ausente, dándole consejos, pidiéndole cuentas, alzando la voz, en preparación mental de un coloquio que tal vez no se trabaría nunca y que en caso de trabarse modificaría el carácter de sus discursos preconcebidos, poniendo sensiblería
y hasta lágrimas, donde ahora a media voz se formulaban reproches, alegatos, preguntas categóricas y amenazas de ruptura. En esos días de espera incierta, Víctor se trasladaba temprano a la Tetis en la chalupa abanderada para cambiar impresiones con de Leiseques, ambos acodados sobre mapas entre cuyos arrecifes y bajos fondos navegaba ya la escuadra. Esteban trataba de colocarse en su camino cuando iba o volvía, fingiendo que estaba absorbido por una tarea cualquiera mientras el otro le pasaba cerca, pero Víctor nunca le dirigía la palabra cuando iba rodeado de capitanes y ayudantes. Aquel grupo empenachado, relumbrante de galones, constituía un mundo al cual no tenía acceso. Al verlo alejarse, Esteban miraba con una suerte de fascinación y de ira aquellas fuertes espaldas apretadas por el paño sudado de la casaca. Eran las espaldas de quien conocía los más íntimos secretos de su casa, de quien se hubiera inmiscuido en su existencia como una fatalidad, llevándola por rumbos cada vez más inciertos. No te abraces a las estatuas heladas, se decía el joven con dolida sorna, citándose a Epicteto al medir la distancia que ahora lo separaba del compañero de otros tiempos. Pero él había visto esa estatua helada holgándose con hembras muy aguerridas, escogidas por aguerridas precisamente, en las correrías que hubiesen emprendido tantas veces en los primeros días de París, sin más objeto que la busca del placer. Aquel Victor Hughes, sin ropa, presumido de músculos ante sus amantes de una tarde, entregado al vino y a la broma gruesa, conservaba una frescura de carácter anterior a los ceños fruncidos del hombre rutilante, orgulloso de sus insignias republicanas, que hoy regía los destinos de la Armada, usurpando funciones de almirante con un aplomo que intimidaba al propio de Leiseques. El traje se te ha subido a la cabeza, pensaba Esteban. Cuidado con la borrachera del traje, es la peor de todas. Al amanecer de un día, 2 alcatraces se posaron en el botalón de la Pique. La brisa olía a pasto, a melaza, a humo de leña. La escuadra, bogando despacio, largando sondas, se aproximaba a los temidos arrecifes de la Desirade. Desde la medianoche todos los hombres estaban alerta y ahora, hacinados a las bordas, miraban hacia la isla de adusto perfil que se había pintado desde el alba como una enorme sombra tendida entre el mar y una masa de nubes muy bajas detenidas sobre las tierras. El agua estaba tan quieta en este comienzo de junio que la zambullida de un pez volador podía oírse a distancia, tan clara que podía verse el paso de los agujones bajo la superficie. Las naves se inmovilizaron frente a una costa abrupta donde no había trazas de cultivos ni viviendas. Una chalupa con varios marinos se desprendió de la Tetis yendo hacia la isla a todo remo. Pronto el capitán de Leiseques y los generales Cartier y Roger abordaron a la Pique para aguardar las noticias junto a Chrétien y Victor Hughes. Al cabo de 2 horas, cuando la expectación llegaba a su colmo, se vio reaparecer la chalupa. ¿Qué hay?, gritó el comisario a los marinos cuando creyó tenerlos al alcance de su voz. Los ingleses están en la Guadalupe y Santa Lucía, aulló uno, levantando un aquelarre de imprecaciones en las cubiertas de los navíos. Tomaron las islas cuando salíamos de Francia. A la atención siguió el despecho. Se volvería a la incertidumbre de los días anteriores. Ahora empezaría otra navegación azarosa por mares poblados de barcos enemigos hacia una isla de Saint-Domingue, ocupada también, era lo más probable, por fuerzas que contaban con la ayuda de los colonos ricos, todos monárquicos, pasados a Inglaterra con sus hordas de negros, y se saldría del peligro británico para sortear el peligro español, con 100 rodeos que llevarían la escuadra al ámbito de las Bahamas en la peor época del año. Y recordaba Esteban unos versos de La Tempestad de William Shakespeare, donde se hablaba de los huracanes de Bermudas. El derrotismo se apoderaba de los hombres, ya que nada podía hacerse en la Guadalupe. Lo mejor era largarse cuanto antes, y se irritaban algunos de la testarudez de Victor Hughes, que se hacía repetir y repetir por quien había conseguido los informes la historia de su breve andanza en tierra. No había lugar a dudas, la noticia le venía de personas distintas: un negro pescador, un labriego, el mozo de un tabernucho. Luego había hablado con los guardias apostados en un fortín. Todos habían divisado las naves de la escuadra, aunque vistas a distancia las confundieran con los barcos que al mando del almirante Jarvis debían zarpar o habían zarpado o zarpaban en estos momentos de la Pointe à Pitre
con rumbo a San Cristóbal. Este lugar circundado de arrecifes era peligroso en extremo. Creo que no hay que esperar más, dijo Cartier. Si nos agarran aquí, nos deshacen. Roger era del mismo parecer, pero Victor Hughes no cedía. A poco se alzó violentamente el diapasón de las voces. Discutían los jefes y comisarios en gran tremolina de sables, galones, bandas y escarapelas, largando tantas palabras gruesas como podía decirlas un francés del año 2 o segundo año, después de haber invocado a Temístocles y a Leónidas. Víctor Hughes de pronto acalló a los demás con una frase tajante. En una república los militares no discuten, obedecen. A la Guadalupe nos mandaron y a la Guadalupe iremos. Los otros agacharon la cabeza como dominados por la tralla de un leonero. El comisario dio orden de zarpar sin más dilación hacia las salinas de la Grande Terre. Pronto se avistó la Marigalante en un difuminio de brumas opalescentes y fue al zafarrancho y mientras cundía el ruido de cureñas rodadas, chirridos de cables y poleas, gritos, preparativos y formaciones presurosas, sobre el relincho de los caballos que ya husmeaban la tierra próxima y el pasto fresco. Víctor Hughes se hizo entregar por los tipógrafos varios centenares de carteles impresos durante la travesía, en espesos caracteres entintados, donde se ostentaba el texto del decreto del 16 pluvioso que proclamaba la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos otorgados a todos los habitantes de la isla sin distinción de raza ni estado. Luego cruzó el Combés con paso firme y acercándose a la guillotina hizo volar la funda alquitranada que la cubría, haciéndola aparecer por vez primera, desnuda y bien filosa, la cuchilla a la luz del sol, luciendo todos los distintivos de su autoridad, inmóvil, pétreo, con la mano derecha apoyada en los montantes de la máquina. Víctor Hughes se había transformado repentinamente en una alegoría. Con la libertad llegaba la primera guillotina al Nuevo Mundo. Aquí termina el capítulo 17 o capítulo 17 del libro de Alejo Carpentier, que se titula El siglo de las luces. Hoy es viernes 21 de junio del 2019 y son las 7 de la noche con 8 minutos.